lo siguiente, recordando que la evaluación es la próxima semana, ¿cierto? Y hay una guía ahí en el sistema disponible para ustedes que espero que estén revisando. Todavía no recibo grandes dudas o preguntas respecto a ella. Y si las hay, espero que no se las guarden, sino que me las empiecen a mencionar, ¿ya? Para que no haya dificultad después con la evaluación. Bueno, comenzamos ya a ver hoy día el siguiente tema. Bien, hasta ahora hemos revisado solamente fluidos de manera estática o en reposo. De ahí es donde analizamos ciertos conceptos de viscosidad, de densidad, presión, los tipos de presión, ¿cierto? La prensa hidráulica y finalmente terminamos con la flotabilidad. Sin embargo, varios detalles, salvo las características básicas que son densidades relativa, peso específico, que son características del fluido, el resto de las cosas empieza a modificarse cuando el fluido se empieza a mover. Y hoy día vamos a empezar a analizar estas características del flujo en movimiento. Bien, vamos a revisar primero lo que se denomina un fluido en términos o cómo se clasifican los fluidos y vamos a llegar a analizar hasta la ecuación de continuidad. ¿Eh? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? ¿Cierto? Hasta ahí vamos a revisar hoy día. Bien, entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Bueno, el tema es... Vamos a ver la pizarra. Ahí sí. El tema es fluidos en movimiento. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Está medio... Voy a escribirlo nuevo que se me... Fluidos en movimiento. Bien. Ese es el tema principal. ¿Qué pasa cuando el fluido se empieza a mover ahora? Y para hablar de fluido en movimiento tenemos que hacer una clasificación de fluidos, ¿ya? Existen dos tipos de flujo básicos. De flujo. Bien. El primer tipo de flujo se denomina flujo laminar. Flujo laminar. Si pudiéramos representar el flujo laminar mediante un esquema, ¿ya? Podríamos representarlo de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una tubería por donde va el fluido, ¿bien? Y vamos a representar acá, o vamos a dibujar las líneas del fluido, es decir, cómo va fluyendo. Y si vemos esto, vamos a observar lo siguiente, que las líneas del flujo, como va avanzando, son líneas rectas, cada capa en su lugar sin mezclarse unas con otras, ¿ya? Y podemos ver un flujo ordenado, ¿ya? De fluido avanzando por la tubería. ¿Bien? Esto representaría un flujo laminar, es decir, un fluido que va avanzando por capas, ¿bien? Sin que esas capas se mezclen unas con otras. ¿Bien? Ahora bien, el otro tipo de flujo es el denominado flujo turbulento, ¿ya? Y nuevamente, bajo lo mismo, ¿cierto? Si lo podemos representar acá, vamos a anotar acá el título primero, flujo turbulento, ¿bien? Si lo podemos representar en un esquema como en una tubería
por donde va el flujo, ¿cierto? Avanzando. Tenemos la tubería 90 acá. Veremos ahora que, como el nombre lo dice, el flujo va totalmente en desorden, ¿ya? Sin una línea clara, sino que se mueve mezclándose constantemente unas con otras, ¿cierto? Las capas del fluido, por lo tanto genera un desorden en él, y lo que nosotros podemos observar de repente en los conocidos rápidos de los ríos. Ahí es donde el flujo, ¿cierto? Va revolviéndose de forma desordenada. Avanza el fluido, pero en forma desordenada, ¿ya? Esos son los dos grandes tipos de flujos que nosotros podemos encontrar, las dos grandes clasificaciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir o cómo podemos diferenciar un fluido laminar de un flujo turbulento? Porque evidentemente están dentro de una tubería, ¿cierto? Nosotros no lo vemos y afecta evidentemente a la condición que lleva el fluido en su interior, al caudal que va a entregar, a las presiones, ¿bien? Va a afectar efectivamente eso a nuestro sistema, ¿bien? Entonces me voy a correr un poquito para acá para explicarles lo siguiente. La primera persona conocida, digamos, que empezó a trabajar con esto, con el tema de los flujos, a ver si es que era laminar o turbulento, fue el caballero llamado Reynolds, ¿ya? Juanito Reynolds, Pedrito Reynolds, no tengo idea cómo se llama, pero Reynolds es el apellido, ¿ya? ¿Y qué hizo este caballero Reynolds? Reynolds, ahí. ¿Qué hizo este caballero? Como todo científico de la antigüedad, no tenía mucho que hacer, ¿cierto? Se aburría y no tenía televisión, menos cables, ¿cierto? No había internet. Se ponía a jugar con las cosas que tenía. Entre comillas, jugar, porque evidentemente puede tener un laboratorio o lo que sea. Pero esto es lo que hizo él. Él tenía o fabricó un depósito, bien, más o menos grande, y al final, a la salida de este depósito, instaló una tubería transparente. Bien. Entonces, él podía ver cómo salía el fluido que metía en este depósito a través de esa tubería. Bien. Él instaló al final de esta tubería una válvula eh, con la cual podía controlar la velocidad con la que salía el fluido. ¿Ya? Puso una válvula aquí al final. Bien. Y con ella abría un poco más, un poco menos, ¿cierto? Y podía controlar cómo salía el fluido desde ella. ¿Bien? Entonces, vamos a dibujar acá, esto era una válvula. Ahora, no solo eso. Además de eso, él instaló un segundo depósito un poco más pequeño en la parte superior del depósito acá, pero dentro de él. ¿Ya? Más pequeño. Y ese depósito más pequeño también llegaba hasta allá, hasta el final, allá abajo, con una tubería. Bien, pero una tubería más pequeña. Lo que hizo él con esta tubería más pequeña es llevarla justo hasta el borde, hasta aquí, hasta ese lugar. Bien, entonces tenía, repito, fluido, un fluido X por acá, en este depósito, ¿ya? Pero tenía en este otro depósito no cualquier fluido, sino que era una tinta, ¿ya? Una tinta que él podía observar. Entonces tenía en el fondo el fluido que está en el depósito principal, pero no lo tenía dentro del depósito, sino que justo acá a la salida. Recuerden que esta tubería transparente, ¿cierto? También tenía la posibilidad de cambiar los diámetros de tubería, hacerlos más grandes, más pequeños. Entonces, todo eso había dispuesto él para observar lo siguiente.
Cuando él empezaba a abrir esta válvula, veía que en algún momento la tinta empezaba a salir, ¿cierto?, junto con el otro fluido, y salía en forma ordenada, salía como una línea de tinta, ¿cierto?, por acá, se la abría un poco, salía la línea de tinta, iba avanzando, y se iba. A medida que la iba abriendo más la válvula, la tinta ya empezaba como a tener algunas oscilaciones, movimientos, ¿cierto? Dependiendo del tipo de fluido o la densidad del fluido que estuviera acá adentro, esa oscilación podía ser mayor o menor, ¿bien? Y seguía abriendo la válvula y la tinta ya se notaba un poco más revuelta, y abría más y de pronto ya en un momento era toda una mancha de tinta, ¿cierto?, dentro de la tubería. ¿Bien? Él dedujo entonces, bajo ciertas condiciones, que habían algunos parámetros que él podía calcular de acuerdo a las variables que tenía involucradas en este sistema y decir en qué momento el fluido se transformaba de laminar a turbulento. ¿Bien? La pregunta es para ustedes ahora. Él determinó un número llamado número de Reynolds con ciertas variables que están involucradas en este experimento que él hacía. ¿Cuáles creen ustedes que son esas variables que están involucradas acá? Son 4. Para que tengan El un lápiz. diámetro de la salida. El diámetro. Perfecto. El diámetro de la tubería. Ese es uno de los factores. La ¿Cuál velocidad, otro? la velocidad, La la velocidad, muy bien. velocidad, la velocidad, ¿Cuál más? presión, Presión. No Gravedad. por ahora, no. Gravedad es una constante, así que no es una variable que él podría haber considerado. Nos quedan La dos. densidad del líquido. La densidad, correcto, porque de esa manera podía cambiar los líquidos. ¿Y de qué manera representaba el cambio de líquido? La densidad. Y todo esto está dividido por la cuarta variable. ¿Cuál será? ¿dividido por qué, profe? Eso estoy preguntando. ¿Cuál creen que es la última variable que involucra que el fluido pueda ir más de forma laminar o se vuelva turbulento? ¿Qué otra variable creen ustedes que puede afectar el hecho de que se vuelva a laminar o siga en forma turbulenta? La presión, No. El caudal. El caudal está involucrado ahí con la velocidad y el diámetro. Ah, ok. Ahí está involucrado el caudal. altura, Falta una importantísima que nosotros la vimos. ¿Cuál será? Yo se la voy a anotar acá porque parece que no se acuerdan mucho. Así aparecen algunos textos. ¿Eh? ¿Cuál será esa? viscosidad, Viscosidad, muy bien. Esto es el diámetro. Diámetro. Esto es la velocidad. Esto es la densidad. Y esto es la viscosidad. Bien. Esos son los factores que influyen en este denominado número de Reynolds. Bien. Y el número de Reynolds es adimensional, es decir, no tiene unidad de medida. Si nosotros colocamos las unidades de medida que corresponden ahí, se van a cancelar unas con otras y no va a tener unidad de medida. Bien. Ahora, él estableció los siguientes, ciertos parámetros, ciertos resultados, ¿cierto? Él dijo, bueno, cuando yo hago esta fórmula, ¿cierto? Y resuelvo, me doy cuenta de que bajo ciertos márgenes de resultados voy a tener flujo laminar y bajo otros márgenes de resultados voy a tener flujos turbulentos.
Posteriormente, en el tiempo, se fueron mejorando este desarrollo experimental, ¿cierto? Y se llegó a la siguiente conclusión. Bien. Si el resultado del número Reynolds está entre 0 y 2000, se habla de flujo laminar. Es decir, yo puedo hacer un cálculo, ¿cierto? En mi sistema, veo cuál es el diámetro de la tubería, la velocidad con la que viaja el fluido, la densidad de este fluido y su viscosidad, y puedo saber el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor a 2000, quiere decir que el flujo va de forma laminar por el sistema. ¿Bien? Sin necesidad de verlo. Si está entre 2000, ¿bien? Entre 2000 y, vamos a colocar acá Reynolds, y 4000, se habla de un periodo o una transición, ¿ya? Es decir, no es ni chicha ni limonada, está entre los dos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos desarrollar en nuestro sistema en base a este número de Reynolds. Nosotros podemos exagerar y decir estamos en flujo turbulento, bajemos ciertas condiciones para que se vuelva a laminar, o decir, estamos en flujo turbulento, no hay problema, sigamos así. ¿Ya? Tiene mucho que ver con el aspecto de pérdidas de energía en todo caso. Ahí lo vamos a revisar más adelante. Y por último, si el número de Reynolds es mayor a 4000, perdón, al revés el símbolo. Si es mayor a 4000, se habla derechamente de un... ¿Bien? Entonces, resolviendo esta ecuación para nuestro sistema, nosotros podemos definir si el flujo va de forma laminar o turbulenta. ¿Bien? ¿Qué importancia tiene? Les di ya algunas luces. Afecta en la presión, afecta en la pérdida de energía del fluido que va por nuestro sistema, entre otras cosas. ¿Bien? Por lo tanto, es importante cuando ya empezamos a trabajar con sistemas donde hay fluido en movimiento, ir reconociendo qué tipo de flujo estamos teniendo en cada caso. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Bueno, vamos a avanzar entonces. Recuerden que todas estas imágenes yo se las pego después aquí mismo para que ustedes las vayan teniendo. Vamos a continuar entonces. Ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad me va a decir a mí algo muy básico, muy simple. Me dicen que en un sistema, si entra una cierta cantidad de fluido, por el otro lado del sistema o a la salida del sistema, tiene que salir la misma cantidad. Eso es, a grandes rasgos, lo que me dice esta ecuación de continuidad. ¿Se entiende? Entonces, vamos a anotar ahí alguna información importante, así como para dejarlo planteado de manera más formal. ¿Ya? Eh, Anoten ahí, por favor, lo siguiente. ¿Estamos listos? Anoten. Si se tiene un fluido ideal, si se tiene un fluido ideal, ya vamos a explicar qué significa un fluido ideal.
Es posible plantear, la conservación de la masa. Bien. Es posible plantear la conservación de la masa. Bien. Teniendo en cuenta que, el fluido es incompresible teniendo en cuenta que el fluido es incompresible, y no existen pérdidas. ¿Bien? Bueno, ¿a qué se refiere todo esto? Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un sistema o parte de un sistema con las siguientes características. ¿Ya? Tenemos una tubería que en primera instancia tiene un diámetro X cualquiera y después de un cierto tiempo ese diámetro aumenta, ¿ya? En otra parte del sistema. ¿Muy bien? Las variables que están involucradas acá, vamos a considerar por acá un punto 1 y por acá un punto 2. Las variables que están involucradas en este sistema son la velocidad que hay en ese punto 1 del fluido, el área de la tubería, bien, el área transversal o el área circular que podría tener esta tubería acá, bien, y un tramo o un pequeño desplazamiento del fluido. No sé si se logra ver ahí, vamos a hacer un poquito. ¿Ya? Un pequeño desplazamiento. ¿Qué es lo que estoy acarreando con esto? Si se fijan, estoy acarreando un cierto volumen de fluido. Bien, si yo estoy considerando que avanzó una cierta cantidad de fluido, estoy hablando de lo siguiente, un tubo, pensándolo así, de fluido que se está moviendo. ¿Ya? Eso es lo que tengo en realidad, un tubo de fluido que se está moviendo. ¿Bien? Al moverse, evidentemente va empujando todo lo que está por delante, que es más fluido, y eso implica que al punto 2 vamos a tener esa cantidad de fluido que se empujó, va a estar ocupando este otro espacio de acá. Bien, vamos a marcar aquí que no lo marqué. Ahí. Que corresponde a una cierta distancia x2. Va a una cierta velocidad v2 porque tiene un diámetro, un área aquí a la salida A2, distinto. Esto es similar a lo que ocurría con el tema de la prensa hidráulica. Este diámetro, al ser menor y empujar este tubo de fluido hacia allá, cuando se abre el tubo, se hace más grande, evidentemente, todo ese volumen queda en un espacio X más reducido. Es el mismo volumen, lo que hay aquí en este lugar, es el mismo volumen que salió de acá. Solo que es menos X, menos cantidad en X, porque hay más espacio hacia arriba y se distribuye en otro lugar el fluido. ¿Qué es lo más relevante de esto? ¿Ya? ¿Qué es lo relevante? Recordemos que estamos hablando de que la conservación de la masa tiene que ver con este tema de continuidad. Conservación de la masa.
¿ya? Conservación de la masa. Eso significa, en términos prácticos, ¿cierto?, que la masa que está pasando por el punto 1 es igual a la masa que está pasando por el punto 2. ¿Muy bien? Se conserva la masa. Sin embargo, nosotros, de acuerdo a la densidad, ¿cierto?, al concepto de densidad, que esto ya lo hemos visto bastante, que es masa dividido por volumen, nosotros podemos decir que la masa también es volumen por densidad. Y aquí es donde empezamos ya a desarmar esto. ¿Bien? ¿Ok? Evidentemente, los volúmenes son los mismos y la densidad es la misma porque es el mismo fluido. Eso no va a cambiar. ¿Bien? Y el volumen permanece igual. Si alguno de estos cambiara, ya no se conservaría la masa. ¿Bien? Lo que sí empezamos a jugar nosotros con el tema de el volumen. ¿Ya? Ojo, que voy a colocar acá porque después nos va a aparecer otra variable similar. Pero esto es volumen. Por ahora. ¿Ya? Volumen. Muy bien. Pero si recordamos, ¿alguien me puede recordar cómo es que se determinaba el volumen en un tubo o en un cilindro? Piénsenlo un minutito. Profe, era pi por r al cuadrado. Ahora sí. Ya. ¿Cuál era el volumen? Pi por r al cuadrado por altura, ¿no? Pi por r cuadrado por altura. Muy bien. En otras palabras, era el área de la base por la altura. ¿Ya? Eso era el volumen. El área de la base por la altura. Bueno, para este caso, ese volumen, entonces lo vamos a reemplazar por lo siguiente. Tenemos densidad por volumen, que sería el área 1 por la altura, pero no es altura, aquí es una longitud de x1, ¿ya? Y eso tendría que ser igual al volumen que hay acá, que sería el área 2 por esa distancia x2. Y por la densidad. Bueno, que la densidad, si se fijan, ya la podemos eliminar de acá. ¿Bien? Porque es la misma. Entonces vamos a tener el área 1 por la longitud igual al área 2 por la longitud. Ahora, se supone que esto, ¿cierto? Esta expresión que está acá, ocurre en un cierto lapso de tiempo, ¿ya? Es decir, vamos a agregar acá, este volumen se traslada en un cierto tiempo. Bien. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la siguiente situación. El tiempo que se demora es el mismo para ambos. ¿Ya? Y vamos a tener lo siguiente. Todo esto ocurre en un cierto tiempo. ¿Ya?
¿Y alguien me puede decir qué representaría, lo voy a poner como más clarito para que no mezclar tanto esto, qué representaría esto, una distancia x dividido por un tiempo? ¿Qué será eso? ¿Qué representa distancia partido por tiempo? Velocidad. Muy bien. Velocidad. ¿Ya? Entonces, para ir finalizando esta situación tan enredada que parece que está quedando, ¿cierto? Esto es lo que concluimos al final, miren. El área por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esa expresión es la que nosotros conocemos como continuidad, ¿ya? O ecuación de continuidad, que en otras palabras me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que, Profe, disculpa que lo interrumpa. ¿sí? Interrumpa nomás. Dígame. Profe, No, sí, no me interrumpido todavía, dígame. ¿Me escucha? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, si se escucha. Ah, es que alguien me iba a le escucho interrumpir y no me cortado, profe. interrumpió. Le quería Ah, preguntar ya, si yo lo está grabando la escucho. clase. Sí, la estoy grabando. Sí, la estoy grabando. Ya, no se preocupe. El SQ1 igual a Q2. ¿Sí? ¿Qué significa SQ1 y Q2? ¿Sí qué significa? Buena pregunta, estoy preguntando qué creen que significa. El resultado de los dos. Caudal, po. Caudal, pues eso, caudal. Significa, en otras palabras, que el caudal que pasa por el punto 1 es el mismo caudal que pasa por el punto 2. Eso es la conclusión a la que se llega cuando uno establece esta ecuación de continuidad. Lo que anotamos acá abajo, lo que anoté aquí abajo es la ecuación de continuidad. En realidad el caudal 1 es igual al caudal 2. El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Importante eso porque ustedes analizando esto, el esquema, y de acuerdo a lo que está escrito acá, díganme ustedes mismos, lo bajé mucho parece, díganme ustedes mismos, ¿qué velocidad es mayor, la 1 o la 2? La, la 1, La 1 es mayor que la 2. claro. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bueno, efectivamente. ¿Por qué? Si nos fijamos un poquito más arriba acá, lo que estamos viendo es que en la parte 1 avanza una gran cantidad o más que arriba, ¿cierto? El x1 es mayor que el x2 en el mismo tiempo. Por lo tanto, evidentemente la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Dato importante, vamos a ir anotando estas conclusiones inmediatamente. No sé si puedo correrme de la página o están anotando todavía algo. Voy a esperar unos 5 segundos o 10 para que, si todavía no notan, para ir tomando algunas conclusiones respecto a esto. ¿No? Ya, vamos a avanzar aquí, vamos a correr para el lado. Aquí. Entonces, concluimos lo siguiente. Para el caso de la velocidad del fluido, para la velocidad a mayor diámetro,
Menor velocidad. Mayor velocidad. Correcto. A mayor diámetro, menor velocidad. Muy bien. A mayor diámetro, menor velocidad. Es decir, la velocidad, eh, quizás aquí lo más adecuado es decir área, por si acaso, área. Es decir, nosotros podemos escribirlo en términos formales, y así es como está redactado, ¿cierto? En términos formales, la velocidad del fluido es inversamente proporcional, inversamente proporcional al área. Bien, ¿qué significa inversamente? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Bien, si aumenta el área, disminuye la velocidad. Si disminuye el área, aumenta la velocidad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la presión del fluido? Bien. Para la presión del fluido. Pensemos lo siguiente, y aquí un poquito más puede resultar bien simple de comprender o de repente muy complejo. Cuando yo hablo de presión en el sistema, en un sistema de fluido en movimiento, ¿qué es lo que genera la presión en un fluido en movimiento? Las restricciones del sistema. Muy bien, las restricciones del sistema. La Todo oposición lo al que yo paso. tenga o que me restrinja el paso al fluido me va a generar presión hacia atrás del fluido. Muy bien. Entonces, eso implica que yo podría tener altas presiones en un sistema cuando se me reduce el diámetro de la tubería. A esto me refiero. Si yo tengo la tubería acá, ¿cierto? Y se reduce, esta reducción de tubería implica una restricción al paso del flujo. Por lo tanto, si yo marco ahora dos puntos, el 1 y el 2, en este sistema, ¿cierto? Considerando las variables de la presión 1 y presión 2, es evidente, ¿cierto?, que al sentir esta restricción, la presión 1 va a ser mayor a la presión 2. ¿Bien? Ahora, siempre cuando el fluido va en esta dirección, ¿cierto? Evidentemente estamos hablando de eso. Y alguno quizás podrá pensar, bueno, ¿y qué pasa si va en sentido contrario? Bueno, sucede lo mismo. ¿Ya? Exactamente lo mismo. En este tramo, la presión siempre va a ser menor que lo que tenemos en este tramo, que vaya en sentido contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se detiene, el fluido va más lento y al ir más lento, como vimos en el caso anterior, ¿cierto? A mayor diámetro, menor velocidad. Entonces aquí el fluido va más lento y eso significa una restricción al fluido que viene rápido de acá. Se encuentra con algo que va más lento y lo obliga a detenerse. ¿Bien? Entonces eso va generando más presión en este sector. Se va presionando el fluido en este sector. Acá va pasando rápido, necesita pasar rápido por el mismo tema de la continuidad, ¿bien? Pero la presión empieza a aumentar en este sector. ¿Ok? Ahí se empieza a amontonar el fluido, empieza a aumentar la presión acá. Por lo tanto, podemos escribir igual en términos formales como lo escribimos en el caso anterior, la presión es directamente proporcional al área. Al área
de la tubería directamente, al área. Muy bien. Eso entonces, muy importante. Me faltó el al. Muy importante entonces al área. Porque nos resuelve ciertas dudas de repente que uno pueda tener respecto al movimiento de un sistema. Y se los voy a preguntar y a explicar acá abajito, miren. Fíjense lo siguiente, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Alguien me puede explicar, bajo este principio que acabamos de definir, la continuidad y este tema de lo inversamente proporcional de la velocidad al cambio de área y de lo directamente proporcional de la presión al cambio de área? ¿Alguien me puede explicar cómo vuelan los aviones o cómo es que logran volar? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguna idea? Al agarrar velocidad, la ¿Ya? sala se mueve en sentido así como contrario al viento, cosa de poder ¿Ya? levantar. Sí, efectivamente. A ver, vamos a dibujar eso acá. El perfil de un ala de un avión más o menos así. ¿Cierto? Eso es el perfil del ala de un avión, pensando, si es que alguno no tiene suficiente imaginación como yo, porque tengo mucha imaginación para dibujar, que el avión está así, ¿cierto? Acá está la parte de adelante y acá está el avión. ¿Ya? Acá está la cola del avión y etc. Bueno, ese es el avión. Y acá va el piloto. Entonces, ese es el perfil del ala del avión. Aquí está el ala trasera también. Efectivamente, cuando el avión avanza, perdón, primero está detenido. Cuando el avión está detenido, nosotros tenemos lo siguiente, fíjense. La presión por arriba del ala del avión es igual a la presión que hay por debajo del ala del avión. Son iguales. ¿Bien? Están en la tierra, ¿cierto? La presión de aire es la misma arriba abajo. Hay una pequeña diferencia por la altura a la que se encuentra el punto superior y el inferior, pero es imperceptible bajo esas condiciones. ¿Ya? Pero digamos que son iguales. Cuando se empieza a mover el avión, ¿cierto? Empieza a moverse hacia allá y toma velocidad. Lo que va a suceder con el aire que está alrededor de esto es que empieza como a fluir hacia atrás y empieza a chocar esta ala del avión con el aire que viene de frente. ¿Ya? Empieza a chocar con el aire que viene de frente. Ese sería el caudal de aire que va en sentido contrario al movimiento del avión. Entonces pareciera que en realidad el aire estuviera moviéndose y cruzando por el avión. Pero fíjense que el perfil del ala no es antojadizo. El aire que llega acá frente al ala tiene dos caminos que seguir, por arriba y por abajo. Lo importante es que si nosotros consideramos que este lugar antes del ala es el punto 1 y al final del ala es el punto 2, de acuerdo a lo que acabamos de analizar acá, el caudal que pasa por el punto 1 tiene que ser el mismo caudal que llega hasta el punto 2. Por lo tanto, todo este caudal de aire que va a atravesar el ala tiene que terminar todo junto acá atrás. ¿Bien? La pregunta es, ¿cierto? Acá se divide el aire. Se divide. Pero ambos tienen que llegar al mismo tiempo acá abajo para conservar el caudal. ¿Se entiende eso? La pregunta es, ¿quién se demora menos? ¿El que va por abajo o el que va por arriba? Bueno, en realidad se demora lo mismo, la pregunta era otra. ¿Cuál va más rápido? ¿El que va por abajo o el que va por arriba? Tienen que demorarse lo mismo, tienen que llegar al mismo tiempo acá. ¿Cuál va más rápido? ¿El aire que va por arriba o el que va por abajo? Va más rápido el que va por arriba. Por abajo. ¿Por qué va más rápido el que va por arriba? Porque tiene que recorrer más rápido la distancia, o tiene una distancia mayor.
Muy bien, perfecto. Ojalá que todos hayan percibido eso, ¿cierto? Evidentemente, como la curvatura es hacia arriba, ¿cierto? Después baja, abajo es más plano. Entonces, el aire que va por arriba tiene mayor camino que recorrer, pero tiene que demorarse lo mismo que el que va por abajo. Por lo tanto, para alcanzarlo, llegar al mismo tiempo al final, tiene que hacerlo más rápido por arriba. Y al hacerlo más rápido por arriba, la velocidad de aire es más rápida por arriba, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense, ¿qué pasa? Aquí arriba lo tenemos, ¿cierto? Cuando la velocidad del aire o la velocidad es mayor, bien, la velocidad del aire es mayor, estamos hablando de, vamos a bajarlo un poquito para escribirlo mejor eso, se me fue acá. Estamos hablando de lo siguiente, si la velocidad del aire por arriba es mayor, estamos hablando de una condición, pensando en la tubería, de una tubería de diámetro pequeño o diámetro grande. Pequeño. Pensemos en la Diámetro tubería. pequeño. Diámetro pequeño, ¿cierto? Estamos hablando, cuando la velocidad es mayor en una tubería, quiere decir que va por un diámetro más pequeño. Pero ¿qué pasa con la presión en las tuberías donde el diámetro es más pequeño? Es más baja. La presión es baja. Cuando la velocidad es grande, la presión es baja. Por lo tanto, cuando la velocidad es mayor o grande, ¿cierto? La presión es baja. Y eso es lo que pasa aquí. Cuando la velocidad por arriba del ala del avión aumenta, la presión que tenemos acá, esa presión disminuye, pero esta permanece igual. Entonces, esta línea se hace más pequeña, lo que provoca que la presión por abajo sea mayor y esta presión de abajo es la que levanta al avión. ¿Se entiende? Entonces, el aire que pasa más rápido por arriba hace que la presión disminuya arriba, se mantenga la presión alta por abajo y esa es la que levanta el avión. Por eso es que el avión puede volar. ¿Bien? ¿Se entiende eso, no? De hecho, se lo puedo demostrar. Déjeme buscar si tengo no tengo un avión acá, evidentemente, lo tengo aquí. Aquí tengo un segundito. Acá tengo una hoja. Voy a sacar la pantalla para que me vea un poquito más grande. ¿Me logran ver ahí, no? ¿Más grande? No sé si la pantalla completa, pero quizás en un cuadro. Sí. Ya. Acá tengo un papel. ¿Ya? No sé si me ven de perfil así mejor. Tengo un papel. Yo lo voy a soplar. ¿Y qué quiero hacer? Quiero lograr que este papel se levante. ¿Bien? ¿Por dónde debería soplar el papel para que se levante? ¿Por abajo o por arriba? Abajo. Por abajo. ¿Están de acuerdo todos? O sea, si soplo por arriba, ninguna posibilidad que se levante la hoja. ¿Cierto? Cierto. Voy a soplar por arriba, miren. No sé si se logra percibir, pero voy a soplar por arriba. ¿Se levantó? Y estoy soplando por arriba. ¿Por qué? Sopló por abajo, profe. Mire, este es el truco, mire. Fíjense. Miren mi video por acá, abajo. por este lado. Mire, truco ahí. ¿Lo ves? Ahí está el truco, mire. El truco del dedo. No, pero no es truco, miren. Pues no sé cómo lograrlo para que lo vean. Si no es truco, miren. Profe. Mire, lo voy a sujetar así para que lo vean, con este dedo, para que vean que soplo por arriba, miren. Y mira, aquí tengo todos los dedos. La otra mano. Pruébenlo ustedes en su casa, hagan el experimento. Van a ver que funciona.
Es ¿Y por qué porque funciona? Se lo acabo de explicar. No es ningún truco. De Pero hecho, no igual existe. pasa aire por abajo. ¿No? No. ¿Por qué? Se lo acabo de explicar por esto, miren. Yo lo que tengo con la hoja así en reposo, tengo lo mismo del avión. Evidentemente la hoja se dobla, ¿ya? Tengo la hoja doblada así. ¿Y qué es lo que pasa? Yo lo tengo, soplo por arriba y lo que hago es que el aire que pasa por acá empieza a aumentar su velocidad. ¿Por qué está en esa posición? Porque la presión de aire que tengo por acá es la misma que tengo por este lado. Y por eso lo deja ahí, no se mueve. Sin embargo, si yo soplo, lo que estoy provocando acá arriba es que el aire aumente su velocidad, disminuya la presión y la presión de abajo levanta la hoja. ¿Bien? Eso es lo que pasa. ¿Nunca han pasado por arriba en un auto, o por arriba de un cartón que hay en la calle o por alguna hoja que está en la calle? Cuando pasan por arriba de él, ¿por qué se levanta ese cartón o por qué se levanta la hoja? O una lata incluso se puede levantar, lo que esté en el suelo. ¿Mm? Bueno, se levanta por eso, porque pasa rápidamente el aire por la parte de arriba, ¿bien? Aumenta la velocidad, disminuye la presión y se levanta. ¿Ok? Eso es el efecto y eso tiene que ver con esto, con el fluido, con el flujo de fluidos. Por ejemplo, otra pregunta, ¿cómo vuelan los helicópteros? Los dejé pillo, me dice. ¿Te han preguntado eso? ¿Qué tienen los helicópteros para poder volar? la hélice. La Una hélice. hélice. Ya. Ahora, el problema está en que si efectivamente tuvieran una hélice, así como un ventilador, eh, cada vez que pasa un helicóptero por arriba de nuestras cabezas quedaríamos aplastados en el suelo, porque la hélice empuja, ¿cierto?, hacia abajo el aire y por efecto rebote lo impulsa hacia arriba. No es una hélice lo que tienen arriba, es un ala o alas, un par de alas o cuatro alas o dos alas, no sé lo que tengan arriba. Es decir, son alas con el mismo perfil que tiene el avión. Si ustedes ven, busquen ahí y busquen como ala de helicóptero, quizá aparezca alguno como hélice, pero tiene este mismo perfil, pero en vez de ir hacia adelante va girando y provoca el mismo efecto. ¿Bien? Entonces en realidad no son hélices, son alas lo que tiene el helicóptero arriba. ¿Bien? Pero Oiga, alas profe, giratorias. Dígame. ¿cómo lo hace un ejemplo el helicóptero cuando está sobre suelo? La hélice gira a la misma velocidad que cuando está en el aire. Sí, o sea, no necesariamente. Cambia el Eh, sentido de giro, ¿no? O sea, perdón, el grado de inclinación de la nave. No, el grado de inclinación que tiene la hélice, no sé si me logran ver la mano, pero tiene esta posibilidad, la parte de arriba, eso, lo que llamamos hélice del avión, tiene esta inclinación para avanzar o para detenerse. Tiene esas inclinaciones, ¿ya? Para ir hacia allá o Mm. así. Por eso es que cuando vuelan un helicóptero lo ven como inclinado, ¿ya? Hacia adelante. Pero la velocidad de rotación es la que provoca que suba o baje, ¿ya? Es la velocidad de rotación. ¿Ok? No gira a la misma velocidad cuando suba, cuando baja. Cuando está reposando en el suelo, la velocidad de giro es más lenta que cuando está volando. ¿Ya? ¿Ok? Por eso es que se levanta. Bueno, avancemos con esto. ¿Ya? Eso después lo pueden googlear ahí todo eso. Vamos Profe, a hacer. Dígame. ¿y para qué sirve la hélice que lleva atrás el helicóptero? Ese tiene que ver con un efecto de roce del motor del helicóptero. Porque el helicóptero rota, ¿bien? O sea, el motor rota, hace girar, ¿cierto? Pero necesita eh, un sistema que evite que la inercia provoque que todo el cuerpo del helicóptero gire. Y la que tiene atrás, sí, efectivamente es una hélice que hace el efecto contrario, es decir, si el sentido de giro es, por ejemplo, antihorario
del motor del helicóptero va a provocar que el helicóptero gire también en ese sentido. ¿Ya? Necesariamente lo va a hacer. Si no tuviera el tema de atrás, ¿cierto? La hélice de atrás, va a empezar a girar el helicóptero junto con la hélice, porque el motor lo va a arrastrar en esa inercia que tiene. ¿Bien? Entonces la hélice de atrás tiene el objetivo de estabilizar ese giro. Gira como empujando en sentido contrario para estabilizarlo. Y ese giro más rápido o más lento también permite el que el helicóptero doble. ¿Bien? ¿Entiende? Pero ese es el sentido que tiene la parte de atrás o la hélice de atrás del helicóptero. ¿Ok? Ya, profe. Bien. Bueno, en las películas, muchas veces que hay películas de acción y que sé yo, que se rompe la cola del helicóptero y el helicóptero empieza a dar vueltas completas. ¿Sí? Por lo mismo. Bueno, vamos a ver un ejercicio. Con esto vamos a terminar porque se nos va la hora. ¿Ya? Anoten lo siguiente, por favor. Un ejercicio. Yo voy a dictarles y voy a anotar los datos principales y ustedes redacten ahí todo el problema, se lo dejen. Un ejercicio. Dice, a través de un conducto de sección cuadrada, de 0,1 metros por lado, fluye un aceite de densidad igual a 900 kilogramos por metro cúbico a una velocidad de 7,55 metros por segundo. ¿Bien? 7,55 metros por segundo. Pregunta, o aquí viene el problema. Si se desea disminuir la velocidad a 5 metros por segundo, ¿cuáles deben ser las dimensiones del conducto? ¿Bien? Esa es la pregunta. Les doy 4 minutos y en los otros 2 minutos lo resolvemos si es que no lo han resuelto. Si tienen la respuesta antes, me la dicen, obviamente.
Ya. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien no tiene idea de lo que hay que hacer? ¿Eso significa que todos saben lo que hay que hacer? No, profe, yo no. No sabe lo que es. Ya. Bueno, tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿cierto? Quizás mencionar, pues que alguno está todavía perdido, que este dato en realidad no juega ningún papel en lo que estamos tratando de resolver ahora. Porque básicamente lo que nos está diciendo acá, que hay un aceite, ¿cierto?, que fluye, que el aceite tiene una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico, pero en realidad no afecta a lo que estamos analizando, ya que fluye por una sección cuadrada de 0,1 metros por cada lado. ¿Ya? A eso se refiere el dibujo que tengo acá abajo. ¿Bien? Y va con una velocidad de 7,55 metros por segundo. Ahora, si se desea disminuir la velocidad de esos 7,55, ahora queremos que sea 5 metros por segundo, ¿cuáles deben ser las dimensiones del conducto? Es decir, ya no tiene que ser 0,1 por 0,1. ¿Cuáles serían las dimensiones entonces de ese conducto? Para ello tenemos que imaginar de que tenemos una tubería cuadrada, ¿cierto?, con ciertas dimensiones, ¿bien? Y un área acá, pero un área cuadrada, ¿bien? Un área cuadrada. La pregunta que tenemos que pensar ahora, ¿el área tiene que disminuir o tiene que aumentar para que la velocidad sea más pequeña? Aumentar. Tiene que aumentar, claro. Es decir, tenemos que encontrarnos con una sección cuadrada después más grande, ¿cierto? Y tenemos que imaginarnos entonces que tenemos ahora una sección cuadrada mayor a la que estábamos analizando. Bien, entonces este sería como nuestro punto 1 y este sería nuestro punto 2. Por lo tanto, vamos a la ecuación básica de esto, ¿cierto? Que el caudal que pasa por el punto 1 es igual al caudal que pasa por el punto 2, es decir, la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Va, por el área 2. Bien. El área 1, como es una sección cuadrada, ¿cierto? Sería 0,1 al cuadrado, lo que corresponde a 0,01 metros cuadrados. ¿Bien? Así se calcula el área de un cuadrado, ¿cierto? Lado por lado. Aquí no tiene que ir pi ni nada de eso. La velocidad 1 está, 7,55. La velocidad 2 está también, es 5, y tendríamos que despejar el área 2. Es decir, vamos a tener lo siguiente. 7,55 por 0,01 metros cuadrados. Acá me faltó metros por segundo, pero lo vamos a botar de nuevo. 5 metros por segundo acá y el área 2 la incógnita. Multiplicamos y pasamos dividiendo y alguien me dice, por favor, ¿cuánto daría el área 2?
7,55 por 0,1 por 0,01 dividido 5. $0,0151. 0,0151 metros cuadrados. Esa es la unidad que debe quedar. Pero ese es el área. ¿Cuál sería entonces, o debería ser la dimensión de este cuadrado número 2 ahora? ¿Cuáles serían sus dimensiones de lado por lado? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuánto debería medir si el área es 0,0151? Porque XX es lo mismo. ¿Se aplica a raíz, profe, o no? Correcto, se aplica la raíz. Y eso nos da... se me fue por el lado. 0,23 aproximado. 123. Ya, entonces al aplicar raíz vamos a considerar que ese X que estamos es 0,123. ¿Así me dijo? Metros. Más grande, evidentemente, que el 0,1 que teníamos anteriormente. Y ahí está. Eso es, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bien, si no la hay, ya estamos en el tiempo. Recuerden ir resolviendo la guía, recuerden también preguntarme si tienen dudas. Y la próxima semana, el día que les dije, el día jueves, ¿qué era la prueba? Ya se me olvidó. Recuérdenme, por favor, cuando les mencioné que no tengo la fecha aquí anotada. Entonces nos quedaría una clase más para poder repasar. Ya, perfecto.